digital de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos en el programa 25 de Laudatistas, el programa de la Alameda, que se emite por Radiográfica, junto con quienes me acompañan en la conducción, Facundo Lugo y Ximena Ratoni. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Se los ha extrañado, ¿eh? Bueno, muy feliz día de la militancia. Vamos a hablar de este tema, que significa el 17 de noviembre, haciendo alusión a los hechos de 1972, que después vamos a describir. También vamos a tener un reportaje muy importante al respecto, de protagonistas de la época. Pero bueno, en esta editorial queremos de alguna manera ratificar lo que ya habíamos comentado 2 y 3 editoriales atrás, respecto a que el apoyo o el salvataje del Departamento del Tesoro a Milei para sostener su ficción macroeconómica no era gratis, y estaban equivocados aquellos que pensaban que era simplemente porque Scott Bessent tenía algunos amigos y fondos buitres y quería hacer algunos mangos de alguna manera en la bicicleta financiera y en el carry trade. Nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto que hizo estos negocios, obviamente, por añadidura, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se preocupó y se ocupó de que Milei, con su esquema trucho, vaciara las reservas de la Argentina para pasar a depender totalmente financieramente del Departamento de Estado, y muy particularmente de dos espadas con las que se maneja el imperio, que son JP Morgan y BlackRock, que apuntan a los recursos estratégicos de nuestra nación. Básicamente el litio, las tierras raras, la minería, el petróleo, las bases, concretamente en lugares como Tierra del Fuego, donde tienen acceso a la Antártida, principal reserva de agua potable de alguna manera y agua dulce en el planeta. También tienen acceso a un control del paso bioceánico principal que hay en el sur de América Latina. Y bueno, y los hechos demostraron que lo que decíamos no era un pronóstico tremendista, sino la pura y dura realidad. El acuerdo marco que acaba de suscribir Milei con Donald Trump
un acuerdo marco que todavía requiere de un montón de aprobaciones y de acuerdos específicos, y conocer la letra chica. Es un acuerdo absolutamente ruinoso, digamos, para nuestra patria, un acuerdo completamente desigual, que prácticamente coloca a la Argentina en una especie de ciudad abierta, en el concepto histórico de la palabra ciudad abierta. Usaba Bergoglio esta palabra para hablar de aquella ciudad que estaba abierta a todo tipo de saqueo, porque parece que había sido derrotada en una guerra. Bueno, lo cierto es que el acuerdo marco establece una apertura de mercado para los productos industrializados y tecnológicos de Estados Unidos, y permite de alguna manera alguna exportación, mejor dicho, de productos primarios de la Argentina. Esta relación siempre, obviamente, genera dependencia. Cuando vos importás productos industrializados, productos tecnológicos, y por otro lado exportás materia prima, naturalmente hay una desigualdad en la balanza comercial y hay un nivel de dependencia que además destruye la industria vinculada al mercado interno, y además con el agravante de que Estados Unidos es una economía competitiva con la Argentina, no complementaria. Por lo tanto, prácticamente fabrican aquello que nosotros podríamos fabricar a partir de los recursos primarios que tenemos. El acuerdo marco apunta concretamente a que se prioricen a las multinacionales y empresas norteamericanas en inversiones estratégicas, en recursos energéticos y en recursos estratégicos como los que ya mencioné, para lo cual van a tener que someter a las provincias, que son las que tienen desde la Constitución, la reforma de la Constitución del año 94, la soberanía de los recursos naturales de cada jurisdicción, y obviamente para someter a las provincias va a servir, o le va a servir a Estados Unidos, que Milei dependa financieramente de manera extrema del Departamento del Tesoro, porque así va a poder jugar con la coparticipación, y vamos a llegar al absurdo de que va a haber gobernadores que van a entregar inversiones estratégicas a cambio de un cordón cuneta, más o menos, o pagar el aguinaldo, digo para decirlo gráficamente. Es decir, una situación de reducción a la servidumbre a las provincias, con el látigo y la zanahoria, una zanahoria muy pequeñita y latigazos muy grandes, y esto va a generar tensión inevitablemente en las provincias, va a generar de alguna manera, o va a recrear las contradicciones que existían antes de que llegara el salvataje concretamente norteamericano. Quizás el único sector, digamos, que podría considerarse beneficiado de los sectores de la clase dominante podría ser el de Techín, porque ahora le rebajan los aranceles con los que importaba caños y costura, le reducen las importaciones que provenían de China, pero fuera de ese sector, todos los demás sectores claramente van a entrar en colisión muy rápidamente, más temprano que tarde, particularmente lo que tiene que ver con el circuito agroganadero, lo que tiene que ver con la producción de carne vacuna, y obviamente toda la industria vinculada al mercado interno, o todos los que podrían de alguna manera producir, procesar nuestra materia prima, naturalmente van a ser extinguidos por esta importación descontrolada, digamos, y abierta y legalizada de Estados Unidos. Varios inconvenientes, no solamente con las provincias, también con el Mercosur, que obviamente tiene reglas en las cuales no es que cualquier país se pueda abrir por su cuenta. Esto va a traer también colisión con los países hermanos del Mercosur, y obviamente también con el Parlamento, que va a tener que aprobar algunas de las disposiciones que se establecen en ese acuerdo marco. Pero básicamente lo que acaba de firmar Milei con Trump es la entrega de la Argentina, y si no se la entrega directamente porque está esta cláusula constitucional de que los recursos todavía pertenecen soberanamente a las provincias. Así que el segundo paso, luego del acuerdo marco, es empezar a ahorcar a las provincias financieramente, y ponerlas en situación tan desesperante que tengan que aceptar cláusulas draconianas e ir entregando de alguna manera, o ir beneficiando a las multinacionales, aquellas sobre todo que tienen recursos estratégicos, como por ejemplo Jujuy, Salta, Catamarca con el litio, San Juan con la minería, Neuquén, Chubut con el petróleo, Tierra del Fuego con el tema de las bases, las provincias del litoral con respecto a la hidrovía. Bueno, en fin, todas estas provincias van a estar en tensión. La fábula de la rana y el escorpión que contamos hace 2 programas, inevitablemente se va a cumplir, y todo lo que ahora son de alguna manera saludos formales y de camaradería van a empezar
manifestarse como fuertes tensiones, sobre todo teniendo presente de que la inversión china en la Argentina sobre estos recursos es bastante grande. Piensen ustedes que solamente en el litio, el 44% del litio que se exporta va a China, en la Argentina. Un 50% de acciones de las petroleras principales en Vaca Muerta son de empresas chinas, lo mismo que las represas hidroeléctricas, lo mismo que la industria pesquera. Bueno, en fin, va a haber un conflicto donde el jamoncito no es Milei, sino que la patria, que quedó atrapada en una guerra imperial entre China y Estados Unidos, y donde obviamente la clase política, particularmente el gobierno, carece de cualquier rumbo soberano y tiene una actitud totalmente cipaya y entreguista a cambio de réditos personales de casta inmediato. Mientras tanto, hoy recordamos el Día de la Militancia, 17 de noviembre, ahora vamos a profundizar sobre el tema, pero hay algo que es muy importante, el 17 de noviembre, que significa retorno de Perón luego de 18 años de exilio en el cual los peronistas fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron fusilados como en la masacre de los Suárez, sufrieron todo tipo de censura, despidos, persecución. La lucha inclaudicable del pueblo para recuperar el concepto de comunidad organizada, de justicia social, de edificar la comunidad en base al trabajo, que el trabajo es la fuente principal de toda dignidad, y esa militancia de abajo, esa militancia no rentada, esa militancia voluntaria, esa militancia solidaria, fue la que con su lucha, con su sangre, con su esfuerzo, luego de 18 años hizo posible el retorno del general Perón, que no es el retorno de una persona en sí, sino el retorno de un proyecto, del proyecto nacional, del proyecto de patria, del proyecto de nación. Justamente este día, recordar la historia, recordar cómo las circunstancias mediante las cuales parecía imposible que retornara ese proyecto a la Argentina durante esos largos 18 años, y sin embargo retornó, nos da esperanza porque demuestra que el pueblo argentino, su militancia, sus patriotas, no van a bajar los brazos, y más temprano que tarde, estas cipayerías que estamos viviendo en estos días contemporáneos, con este acuerdo marco y con estas ambiciones del imperio de saquear abiertamente, digamos, los recursos estratégicos de la Argentina, la taba inevitablemente se va a dar vuelta, y se va a dar vuelta porque la militancia es sobre todo solidaridad, es amor al prójimo, es compromiso con la patria, y como diría nuestro Papa Francisco antes Bergoglio, queremos ser nación, y la militancia lucha en esa dirección, tiene que luchar en esa dirección y tiene que aprender de la experiencia de aquel 17 de noviembre, los 18 años previos que regaron de lucha y regaron de resistencia al proyecto nacional que vuelve siempre una y otra vez. Esto es Laudatistas, episodio 25. Estamos en Laudatistas, el programa semanal de la Alameda. Hemos escuchado la habitual editorial con el eje a desarrollar esta semana de Gustavo Vera. Como saben, toda la información de nuestra organización, sean estas actividades, denuncias, noticias, artículos de opinión, etcétera, la encuentran siempre en nuestra página web www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Como decía Gustavo, y estamos haciendo este programa con la felicidad de tenerlos de vuelta acá los compañeros, estamos haciendo este programa un día muy, muy caro para la militancia política de nuestro país, sobre todo, por supuesto, para la militancia justicialista peronista, porque ciertamente, ¿no? Hay cuestiones que son importantes siempre de poder recordar, y aquellos que no hemos, por una cuestión etaria, digamos, vivido esos momentos, siempre es muy importante poder visualizar cómo transcurrían algunas cuestiones, ¿no? Es bastante impresionante cuando uno piensa que después del golpe del 55, el derrocamiento de Perón, el exilio forzado,
tanto Perón en sí mismo, él como persona y como líder político, y todo el movimiento popular y justicialista, no solo sufrieron la proscripción, obviamente, y el exilio de Perón, sino además un nivel de represión, persecución, matanzas, encarcelamientos por parte de las sucesivas dictaduras militares durante casi 18 años. Y sin embargo ese movimiento, eso que se llamó la resistencia peronista y todo ese movimiento que por abajo siguió sosteniendo viva no solo la reivindicación de Perón como el líder que supo interpretar, escuchar, representar y no olvidarse de su pueblo, ¿no? Entonces, esa cuestión de que el pueblo no olvida a quienes no lo olvidaron o a quienes no lo dejaron de Araca, bueno, se vivió muy fuertemente, ¿no? Hay algunas cosas muy interesantes después de estos 18 años de larguísima resistencia, prolongadísima resistencia, férrea resistencia al pueblo peronista en nuestro país. Ese 17 de noviembre del 72, Perón retorna, pero obviamente no es una cuestión que se haya construido de un día para el otro, ¿no? Ese mismo año, en julio de ese año, el entonces presidente de facto Lanusse da un discurso público, pero ante sus camaradas militares, donde se hace el picante el señor y dice: Perón no vuelve porque no le da el cuero. Y ahí pareció como que hubieran terminado de prender el último petardo que faltaba en el orgullo popular, y a partir de ahí se aceleró un proceso maravilloso, que es lo que siempre ocurre cuando nuestro pueblo saca todo de sí. Se empezaron a establecer diferentes estrategias financieras para pagar ese charter que lo fue a buscar, se empezaron a dar movilizaciones, algunas espontáneas, otras organizadas, se empezó a hacer una propaganda desde las paredes hasta los periódicos, cánticos por todos los rincones de la patria, y ese charter que fue a buscar a Perón, con un variopinto crisol de personajes del movimiento popular que iban desde López Rega hasta Nilda Garré, Chunchuna Villafañe, el boxeador Cachazú. Era una cosa maravillosa. Partió hacia Roma a buscarlo al general y llegó. Para los que no hemos nacido, en el 72 todavía no habíamos nacido, son trascendentales también esos testimonios, ¿no? Los testimonios de los protagonistas. Uno de ellos lo tenemos ahora en línea. Es el compañero Carlos Cruz. Él es abogado, es profesor de Derecho Penal, es coautor del proyecto de consultorías jurídicas en villas y barrios, fue expresidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEVA, y de la Unidad de Información Financiera, la UIF, entre el 2020 y el 2021, y es obviamente un histórico cuadro del movimiento justicialista. Lo tenemos en línea al compañero. Bienvenido, Carlos, a Laudatistas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por generar estos espacios de recupero de memoria. Entiendo en función de experiencia para el futuro. Uh-huh. Vos bien referís las etapas de la resistencia peronista en dos grandes subetapas. La etapa del 55 al 69 y la etapa del 69 al 72, 73. Etapas donde también estaban signadas por un no acceso a los medios de difusión uh-huh. y por una prensa muy contraria a los intereses no solo del peronismo, que inclusive llegó a estar proscripto hasta hablar de Perón, sino para los intereses del pueblo en general. No obstante, en esas etapas, el pueblo y las organizaciones intermedias supieron organizarse, trascender el silencio de diarios, revistas y televisión y construir espacios de contacto, vinculación, transmisión de ideas y militancia política cara a cara. Creo que eso es una experiencia que tenemos que reivindicar uh-huh. y que en algún modo también se expresó en las jornadas previas al 17 de noviembre del 72. En lo que es parte de mi registro de memoria, bueno, se suscitan muchos hechos y acontecimientos. Trataré de sintetizar algunos porque era un proceso muy rico. Claro.
A ver, en mi experiencia personal, teníamos reuniones de la Juventud Universitaria Peronista en la facultad para organizar las marchas. Teníamos reuniones del movimiento villero peronista en la parroquia Cristo Obrero, que estaba a cargo en esos momentos en la Villa de Retira del padre Carlos Pujica. Teníamos reuniones de los equipos político-técnicos en el local del IEPA en Tucumán al 1600. Había reuniones de la Juventud Peronista en el local de la Juventud Peronista con Dante Gullo, allá también por la calle Tucumán. Había reuniones con los equipos que había armado Iníguez, que había sido un militar que se había ocupado de algunas tareas en la Policía Federal en la época del gobierno de Perón. Había reuniones con las CGT, es decir, esto se daba en un marco de múltiples reuniones transversales, todas por una misma idea, planificar y organizar el regreso de Perón al país. Respecto a las jornadas inmediatas, ¿qué podemos decir? Varias cosas. Una, el grupo de compañeros con el que militábamos pasamos la noche entre el 16 y el 17, en realidad entre el 15 y el 16 también, acompañando a Juan Manuel Abad Medina. Y lo acompañamos también a las conferencias de prensa que dio en la sede del partido, y también lo acompañamos en las reuniones del 16 de noviembre en la sede de la CGT, donde tuvo varias reuniones con sindicalistas, con Rucci, con Lorenzo Miguel, en la sede de la calle Azopardo. Ahí estábamos con los compañeros Verónica Rímuli, Tito Camarota, Gonzalo Otero Pizarro. Y me acuerdo que había varias alternativas, porque sabíamos que iba a haber un cerrojo muy fuerte en torno a Ezeiza, cosa que realmente ocurrió. Y el tema era cómo poder acercarnos por un lado y preservar la integridad psicofísica de Perón. Claro. Tal cual. Era un tema que también nos preocupaba. En ese sentido hubo distintas hipótesis de movilización popular, de movilización por agrupaciones, de movilización por barrios. Incluso se llegó a evaluar en paralelo con la toma de la ESMA por parte de un grupo de suboficiales comandados por Urien, con proyectos en ese momento, estamos hablando 15, 16, de tomar la Escuela de Mecánica de la Armada, incautar armas y reunirse con un grupo de compañeros en Lomas de Zamora para desde ahí avanzar hacia Ezeiza. Picante la cosa. Y también cuando estábamos en la CGT esa tarde del 16 de febrero, las reuniones, entrando, saliendo, se llegó a evaluar, o formó parte de algún grado de evaluación, de que la Fuerza Aérea, o un sector de la Fuerza Aérea, iba a entregar uniformes militares que nos iban a facilitar el acceso a Ezeiza y controlar las instalaciones para garantizar la seguridad, claro. Teniendo en cuenta el marco y el contexto en que se estaba desarrollando no solamente el gobierno de la NUCE, sino también ya la injerencia de agencias extranjeras que observaban e intervenían en este proceso. Y también me acuerdo como un dato curioso, nosotros estábamos ya en la noche, serían las 2, 3 de la mañana, en el local del Instituto de Estudios Políticos Argentinos, ya habíamos salido a la CGT, organizando algunas tareas. Y nos llama López Serrano, un compañero, y nos cuenta qué había pasado con la columna de ellos. Ellos habían salido de la parroquia Cristo Obrero, en la zona de Retiro. Y las entradas y salidas del barrio estaban tapados por tanquetas. Ah, bueno. Entonces los compañeros y las compañeras saltaron los paredones
de las vías del tren, cruzaron las vías del tren, llegaron a Avenida Libertador y ahí empezaron la marcha. Llegaron al río Matanzas, esos eran épocas de militancias de largas caminatas. Llegaron al río Matanza y cruzaron. Carlos, con el agua a la cintura, claro, el río sí, Matanza, son esas fotos históricas, ¿no? que vemos. Sí. Carlos, era como una fuerza imparable, ¿no? ¿Es correcto? ¿La CGT había dictado el paro y la NUCE dictó feriado como para que no se note? ¿También pasó eso? Sí, esas eran las galimatías de corta inteligencia para generar algún tipo de respuesta por parte de el gobierno militar. En realidad, lo que hay que tener en cuenta ayer y hoy, ayer como hoy, que en realidad tanto la NUCE como en su momento Livingston o Onganía, en realidad eran gestores de una administración asentada en defensa de los intereses de corporaciones transnacionales, en un proceso de aguda desnacionalización de la economía, y donde esos gobiernos, conduciendo las fuerzas de seguridad, en realidad operaban como gendarmes de esos intereses y ejercían control social punitivo a todo nivel, cosa que se haría mucho más cruento, pero digamos defendiendo los mismos intereses a partir del golpe de Estado de 1976. Carlos, ¿cómo estás? Te hago una pregunta porque, dado tu juventud acumulada, vos viviste, siendo ya militante, varios años de esos 18 años que culminaron de alguna manera con el retorno del general, que simbólicamente no era solamente el retorno del general, sino el retorno del proyecto nacional. En los momentos más duros, después de la masacre de Lon Suárez, de José Lon Suárez, en los momentos donde Onganía parecía que se eternizaba, ¿cómo se empujaba la esperanza de la militancia en que el pueblo iba a volver con el proyecto nacional? ¿Cómo se empujaba con personas como Carlos Mujica, en los asentamientos, en las fábricas, en las unidades básicas clandestinas en aquel momento? ¿Cómo era de alguna manera el amasamiento de la esperanza? El espíritu de época, vos decís cuál era el espíritu de época. Exacto. El espíritu de época era que había una mayor formación y conciencia política de los intereses que había que defender. Y la defensa de esos intereses giraban fundamentalmente en torno a la defensa de los intereses del movimiento obrero, de la clase obrera, de los pobres, de los excluidos, de los trabajadores, y en ese marco la defensa de la soberanía y la justicia social. Había una muy clara conciencia de esto, había un trabajo de formación militante muy transversal, muy extendido, de discusión y debate político, que empezaba muy temprano. En esa época, a los 14, 15 años, ya estábamos militando en distintos lugares. Y una de las cosas muy importantes, y por eso, entre otras, el trabajo que nosotros tratamos de desarrollar desde la Facultad de Derecho, en barrios populares y en las villas a través de los consultorios jurídicos, no tenía solo un carácter asistencial. Esto es, vamos a resolver los problemas jurídicos de trabajo, de despido, de adquisición de la propiedad de los trabajadores o de los villeros, sino que había un trabajo de interacción, intercambio de ideas, de experiencias muy fluido. Esto es, había un intercambio de mutua formación política entre los sectores medios, los trabajadores y los villeros. No se iba a dar clase a las villas. Claro. Era un trabajo de interacción conjunta. En ese momento, es decir, esta es mi interpretación, ¿no? Hoy el movimiento peronista, y creo que o el kirchnerismo,
puede formar parte de sus limitaciones, devino fundamentalmente en desarrollar miradas desde el lugar de los intereses de los sectores medios. Claro, tal cual. Y en ese sentido, con algunos toques de bastante aburguesamiento. Así Y eso es. también se hizo presente en distintos momentos en la etapa de gestión en la administración pública, ¿no? Sí, sí. Donde había cuadros a cargo de sectores o núcleos importantes de gestión administrativa que realmente no tenían no solo muy bajo nivel técnico, sino que no tenían sentido político lo que iban a hacer. Y así también fue, y así también resultó. Y eso no se ha modificado y se ha empeorado. Por eso que uno de los desafíos hoy entiendo, respetando que cada generación hace su experiencia, y eso es válido, que cada generación haga su experiencia, pero tratar de saltear esa especie de barrera o de surcos de parálisis militante. La militancia no es solamente gritar por la libertad de Cristina, Claro. La militancia no es solamente ir a marchas o a cantar jingles. Hoy la militancia y la situación objetiva y a futuro de la nación argentina requiere más compromiso y dedicación, de militancia en todos los frentes, cara a cara, de manera personal, y debatiendo ideas, porque, y esto también, y con eso termino, hay como una cosa medio tilinga, valga la expresión, respecto a lo nuevo, que hay que modificarse, hay que cambiar. Seguro hay que cambiar técnicas de gestión y de comunicación porque cambiaron las situaciones, pero la contradicción básica, y hoy más acentuada que nunca, es entre un proyecto colonial y un proyecto de independencia, donde la contradicción principal sigue siendo la misma. Exactamente, sigue siendo la misma. Entonces, Sí. nosotros tenemos que partir de considerar esto y trabajar en función de eso. Y no olvidar que el ideario del neoliberalismo, lo que hoy están diciendo los neoliberales, es lo que dijo John Locke en 1890 en Ensayo sobre el Gobierno Civil, Adam Smith en 1776, al estudiar las causas y razones del capitalismo, y von Mises a principios del siglo XX. Es así, Esto Carlos. tenemos que tener presente. Es así. Ellos expresaron en su momento un plano de defensa de intereses. Nosotros no nos queda claro, por lo menos en el campo popular, en algunos sectores, qué intereses tenemos que defender. Tal cual, tal cual. Mira, la verdad que muy rico tus aportes y obviamente los compartimos y estamos de acuerdo. Por suerte, en medio de este desastre pasó el Papa Francisco con su Laudato, con su Fratelli y volvió a iluminar a un montón de nuevas generaciones que de alguna manera no tenían claro el rumbo por estas cuestiones que vos mencionás. Ojalá esta semilla la podamos hacer madurar. Sé que además estuviste y estás especializado durante más de 3 décadas en lo que tiene que ver con trata, lavado de activos, delitos penales económicos. Te vamos a entrevistar en otra oportunidad en relación a estos temas. Hoy queríamos de alguna manera recordar ese 17 de noviembre, pero recordarlo justamente para pensar en términos presentes, en términos de cómo hacer retornar al proyecto nacional otra vez a la República Argentina, ¿no? Miras a futuro. Exactamente. En ese sentido, el Papa la tenía re clara. Por eso decía... Una remera que diga. La tenía re clara. La tenía re Hay que clara. hacerlo. Exactamente. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo muy grande. Lamentablemente Bueno, no tenemos gracias a ustedes. tiempo, Un pero te fuerte vamos a volver a abrazo. entrevistar. Abrazo Un grande. fuerte abrazo. Y feliz día. Gracias.
Feliz día, compañero. Hemos conversado con el compañero Carlos Alberto Cruz en Laudatistas. Ya mismo hay que pasarle a las compañeras una remera que diga, para mí yo la quiero, el Papa la tenía re clara. Vamos a la brevísima tanda y seguimos con Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, continuamos en el programa 25 de Laudatista. Vamos a esta segunda y última parte del programa. Y nos vamos a referir ahora el lunes pasado, no estuvimos presentes, la abandonamos a CIME, pero fue por una buena causa. Veníamos anunciando que íbamos a iniciar una serie de presentaciones del libro que escribió Gustavo y hace referencia a la correspondencia mantenida y también al vínculo religioso, político que mantuvo la Alameda en general y Gustavo en particular con el Papa Francisco. Y bueno, en este sentido también habíamos dicho que haciendo honor a ese legado de Francisco y también obviamente a nuestra organización, que vamos a iniciar las presentaciones haciendo una especie de la periferia al centro, e iniciamos efectivamente durante la semana pasada en las provincias de Jujuy y en la provincia de Salta. La verdad es que este primer balance, llegamos hace muy poquito, fue realmente positivo. La presentación de la obra en principio generó repercusiones a nivel mediático, a nivel social, a nivel cultural, a nivel político también. Iniciamos en una localidad de la provincia de Salta, en Pichanal. Ahí estuvimos trabajando y presentando el libro en una misión que está en el interior, digamos, de Pichanal. Continuamos en Irigoyen. Ahí hay un club, el Club Independiente de Irigoyen, donde conjuntamente con voluntarios, vecinos, vecinas, organizaciones, la propia conferencia episcopal pudimos organizar ahí una presentación. Seguimos también en colegios, hicimos 2 colegios secundarios donde además de presentar el libro tuvimos oportunidad de trabajar algunos temas vinculados a trata, a virtualidad y el cuidado que los pibes, las pibas tienen que tener al momento de usar las plataformas. Digamos, dividimos esta primera gira, por un lado, en presentaciones más de tipo institucionales, con intendentes. Estuvo inclusive el arzobispo de Orán, conjuntamente con legisladores, concejales, pero también hicimos lo propio, estas presentaciones que fueron una excusa para reunir a compañeros, compañeras, vecinos, militantes, políticos, sociales, y presentar el libro, pero a su vez abrir el diálogo con una forma de, yendo digamos a esta fecha tan simbólica, tan importante como es el Día de la Militancia, empezar a ver cómo podemos coser a los distintos sectores que están trabajando en el territorio, algunos más vinculados a lo social, otros más vinculados a lo político. Obviamente también estuvo presente el movimiento obrero organizado. De hecho, comentamos en todas las presentaciones y lo volvemos a decir, esta primera gira de presentación por las provincias de Jujuy y de Salta y el interior de estas provincias fueron posibles gracias al aporte de sindicatos, de compañeros, compañeras que brindaron hospedaje, que brindaron la logística posible para poder llegar a cada una de estas localidades. El libro también tuvo, además de la presentación en Pichanal, en Salta, en Hipólito Yrigoyen, en Orán,
en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Tuvo repercusión en el Consejo Deliberantes, en Orán, que fue declarado de interés cultural. Lo propio hizo la legislatura de Salta. Quedaron presentaciones, digamos, ya comprometidas de la legislatura de Jujuy, del Consejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen. Hubo también inclusive una declaración de la universidad declarando el interés por la obra, por el libro. La verdad es que si uno tuviese que resumir estos 4 días, estas casi 300 asistentes, que sumado a las distintas presentaciones, inclusive la adquisición del libro en varias de las presentaciones, en un contexto difícil para la militancia, donde tenemos, no hay que olvidar, contextualizar un gobierno que sigue avanzando. Bueno, un poco la editorial de Gustavo, la de hoy, las sucesivas vienen reflejando esto. Así que entendemos que como primer balance, haciendo hincapié en la repercusión que tuvo a nivel social, cultural, político, la cantidad de compañeros, compañeras de distintas vertientes que pudimos reunirnos, charlar, conversar, dialogar, y en definitivas que el legado de Francisco, y a través de ese libro, sea un instrumento para empezar de a poquito a articular a la militancia de Formosa a Ushuaia, de norte a sur. Fue un poco la idea con la que iniciamos esta primera presentación del libro. Sí, aclarando que llegamos hoy a las 4 de la madrugada, estuvimos recorriendo casi 2.000 kilómetros ida y vuelta entre todos los pueblos que recorrimos, y que gracias a la amistad social, digamos, construida y forjada, digamos, desde la Alameda Federal, sindicatos fueron solidarios para darnos alojamiento también. Sin esta amistad social, concretamente, no hubiéramos podido de alguna manera llegar a la profunda periferia de nuestra patria, donde es el primer recorrido, porque después sigue Tucumán, Santiago. Obviamente vamos a ir por toda la República Argentina e iremos entretejiendo también esta diversidad de actores, ¿no? Porque la iglesia de San Francisco de Pichanal, allá en el norte de Salta, un lugar muy complejo donde la misión está haciendo un trabajo extraordinario, un club de barrio tan inclusivo como el de Yrigoyen, una casa municipal que utilizan, digamos, para todo evento importante en Orán, un colegio religioso como el de San Antonio de Padua también, muy importante también, el sindicato de farmacia, concretamente Salta Capital, la biblioteca popular histórica de Jujuy, que se llama Éxodo Jujeño, hace poco la han bautizado, pero es muy concurrida concretamente, está, digamos, desde hace muchos años allí. Muchos personajes, muchos actores, el obispado, el vicegobernador de Salta, presidentas del Consejo Deliberante, secretarios de las 62 organizaciones, de la CGT, militantes, hasta el cónsul de Bolivia en Jujuy. Bueno, un montón de personalidades, militantes de base de todas o las organizaciones de la pastoral social, comunidades frailes, indígenas. Exacto, creo que hay una atracción por el pensamiento de Francisco, por todo detalle del magisterio de Francisco, que es gratamente saludable, del mismo modo que también hay conocimiento sobre la lucha que históricamente desarrolla la Alameda contra toda forma de esclavitud, y vamos a escuchar algunos testimonios que se hicieron a la salida de cada uno de los eventos de presentación en cada una de las localidades. Vamos a ver si podemos compartir, aunque sea un par de testimonios, y luego continuamos. Misión San Francisco, el cruce de Pichanal, provincia de Salta. Hoy una tarde bonita, muy hermosa, porque sabemos que no estamos solos en esta lucha de tantas voluntades que hay en la comunidad y en distintos puntos de Pichanal. Hoy conocimos Fundación Alameda, hoy sabemos que la estamos remando y la podemos remar entre todos, por menos esclavitud, por menos dolor y por asistencia a tanta gente que hoy sabemos que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Hacer esto desde el corazón, desde el derecho y desde las instituciones que tienen que estar por y para los más necesitados, víctimas de distintos tipos de trata. Muchas gracias, Fundación Alameda, por estar, por dar testimonio y por dejarnos un camino a seguir. Bien, ¿tenemos otro lado por ahí a mano?
Hola, mi nombre es Viviana Caro, soy presidenta del Consejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen. Eh, es una alegría tener a la Fundación Alameda y al señor Vera acá en nuestra comunidad. Sabemos del trabajo que viene realizando hace años con el tema especialmente de trata de personas. Nosotros que a pesar de que somos una ciudad pequeña, estamos cerca de la frontera y no estamos ajenos a todo este tipo de lo que es la trata, el abuso infantil, la pornografía y todos esos temas de actualidad, digamos, que nos toca, ¿no? Nos toca y muchas veces no sabemos dónde ir, qué hacer, y bueno, y por ahí nos desesperamos también, y escucharlo al señor Vera y darnos esas palabras, ese mensaje, el contagiarnos de la alegría de lo que fue nuestro Papa, ¿no? Nuestro Papa Francisco, que tanto lo quisimos y que tanto lo lloramos cuando nos dejó, es, es haber escuchado la palabra de él, es haber renacido un poco y darnos la esperanza esa de que sí podemos seguir contribuyendo y luchando por cada una de esas personas que sufren actualmente, ¿no? Muchas veces en silencio, muchas veces olvidados, muchas veces escondidos, porque muchas veces se esconden casos de este tipo, ya sea porque son un número más para las estadísticas, o muchas veces el poder político, el poder económico, y bueno. Entonces, escuchar las palabras del señor Vera nos llena de esperanza y bueno, nos anima a seguir trabajando. Bueno, muy bien. Bueno, ahí escucharon dos testimonios, uno de una persona que juega un rol de docencia muy importante en la misión de los franciscanos en Pichanal, en el norte de Salta, y otra, la presidenta del Consejo Deliberante de Yrigoyen, que además colabora activamente con el Club Independiente, que a través del deporte trata de sacar a los pibes de la calle, y bueno, en los dos lugares obviamente recogimos un montón de denuncias, un montón de situaciones que la Alameda, como de costumbre, va a canalizar y va a tratar de resolver judicialmente y por todas las vías que sean necesarias, pero también estuvimos en Orán y estos son los testimonios que tenemos de allí. Adelante, Orán. Hola, paz y bien para todos, bienvenidos. Este es el Colegio San Antonio de Padua de Orán. Mi nombre es César Castro y hemos tenido hoy el honor de recibir a la Fundación Alameda y a Gustavo Vera aquí haciéndonos una exposición maravillosa sobre su libro, que a mí personalmente me es muy significativo porque a la primera vez que lo vi a Gustavo fue en un noticiero denunciando el maltrato que se sufría en los talleres clandestinos textiles en Buenos Aires. A causa, me acuerdo que había sido un gran incendio, un gran accidente, y desde ahí a Gustavo lo he escuchado muchas veces en los medios denunciando tanto situaciones de injusticia, de marginación, de compra y venta de personas, y después me tocó celebrar en vida esto que él acaba de contar, el maravilloso testimonio de cómo el cardenal Bergoglio lo acompañó en su momento y cómo esa amistad con Francisco fue prosperando y multiplicándose en obras. Porque digo, más allá del testimonio personal de él y de la gran amistad con Francisco, queda el enorme testimonio de esto, que es la lucha día a día por los que menos tienen, por los que más sufren, por los que más nos necesitan y que nos piden que de una vez por todas asumamos lo que es ser comunidad cristiana. Muy bien. Tenemos otro también del obispo de Orán. Del obispo. Creo que es una oportunidad muy grande que se nos da el hecho de que Gustavo Vera, un hombre comprometido en la lucha contra la trata de personas, con situaciones de corrupción y de narcotráfico, hoy nos venga a testimoniar a través de la amistad del Papa Francisco una trayectoria de vida y sobre todo un camino de vida cristiana. Creo que eso es lo más importante. Un testimonio de un laico que se compromete desde el Evangelio a servir a situaciones de los más vulnerables. Gracias por ese testimonio y sobre todo que lo que nos anima a construir una pastoral del cuidado, de la prevención, de la trata de personas
y también del cuidado de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Gracias por esta presencia, gracias por esta animación y este testimonio, y que el Señor los bendiga mucho. Bueno, estos testimonios, uno es de un profesor histórico del Colegio San Antonio de Padua y otro es el obispo de Orán, Luis Escocina, que junto con el obispo adjunto estuvieron en la presentación, además del intendente, en la Casa Municipal de la Cultura. También tenemos testimonios de, digamos, dirigentes del movimiento obrero de Salta Capital, cuando hicimos la presentación en el Sindicato de Farmacia. Vamos a escucharlos. Hola, mi nombre es Jorge Mugertigue, soy secretario del Sindicato de Empleados del Tabaco de la República Argentina, de la seccional Salta. Venimos a compartir con Gustavo unas reflexiones que la verdad que movilizan a nosotros, por lo menos en nuestro cargo, nos viene a movilizar, a hacernos saber para qué estamos, a dónde tenemos que ir y sobre todo en qué vereda tenemos que transitar. Les mando un gran abrazo y agradecido por esta oportunidad. Sí, hola, yo soy Silvia Sosa, secretaria general del sindicato SOEME. Bueno, agradecida de tener la visita del compañero y la verdad que es un orgullo de compartir con él o que él haya compartido con nosotros todas las vivencias y todo lo que tenemos que aprender nosotros que estamos haciendo una tarea de solidaridad con los afiliados. La verdad que me llena el corazón de alegría de haber compartido todo esto. Así que bueno, al compañero Vera, muchísimas gracias. Bueno, luego vamos a compartir los testimonios por separado, derechos, pero nos ha bajado torcido el material, pero muy interesantes las reflexiones de los compañeros sindicalistas también. Sí, porque además en el encuentro de Salta Capital fue auspiciado por la CGT, estuvo el secretario general de la CGT, compañero de bancarios, estuvo el secretario general de las 62 organizaciones, el secretario general de camioneros y también el vicegobernador nos honró con su presencia, Antonio Marocco, un viejo histórico dirigente peronista, y obviamente hubo un montón de delegados, activistas y dirigentes sindicales, como por ejemplo el del tabaco y la compañía del Sindicato de Empleados de Mastranza, que recién hicieron uso de la palabra. Y por último también tenemos el testimonio del cónsul de Bolivia en Jujuy, cuando fue la presentación en la Biblioteca Popular. Un compañero que conocemos hace muchísimos años, que es un trabajador, digamos, y que fue nombrado por cónsul en la época obviamente de Evo Morales, ahora está terminando su mandato a partir de la asunción del nuevo gobierno, pero que conoce la causa de la Alameda hace mucho tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles como siempre. Bueno, mi nombre es Juan Lino Mamani, cónsul de Bolivia aquí en la provincia de Jujuy. Un amigo, Gustavo Vera, que nos ha invitado a esta presentación de este libro magnífico del Papa Francisco. Nosotros como bolivianos que residimos en esta provincia, en este caso de Jujuy, pero muchos años hemos vivido en Buenos Aires, y siempre trabajando sobre todo en lo que es el tema de trabajo social, y sobre todo va a ser muy importante leer el libro sobre de lo que se trata y entender sobre todo cómo el Papa Francisco entendía sobre todo la sociedad, los pueblos, los barrios. En algún momento ha caminado por las villas donde viven nuestros compatriotas. Y bueno, cuando asumió como Papa Francisco, y nosotros nos hemos sentido muy representados, sobre todo con él. Y bueno, y estas amistades y lo que entendía él, sobre todo desde el Vaticano para los pueblos del mundo, ha sido muy importante, ¿no? Entonces, el legado que deja él es muy importante, y también a través de Gustavo Vera, que escriba este libro para que se transmita sobre todo esa relación con el pueblo, con el barrio, con la comunidad, y sobre todo esa amistad que ha tejido no simplemente con los hermanos argentinos, él es argentino por supuesto, pero sino con el pueblo, con las comunidades, que algunos nos recordamos. Y en ese contexto ha sido muy lindo esta presentación, y esperemos leerlo y por supuesto aprender el legado de que nos deja Papa Francisco. También está la legislatura de Jujuy ahora debatiendo, igual que el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, declarar de interés cultural también las presentaciones, y el libro La amistad no se negocia, tal cual como lo hizo la provincia de Salta. Así que también es dable mencionar que es posible
que volvamos de alguna manera a Jujuy con otras presentaciones, además de las que ya están previstas en Santiago, en Tucumán, en Catamarca, donde vamos a ir recorriendo todo el país, pero con esta aclaración de que somos una organización austera, muy humilde. El precio del libro es popular justamente para garantizar la reimpresión, pero no es para hacer ningún tipo de negocio económico. Las presentaciones se arman sobre la base de la militancia y la amistad social que hemos sabido construir cuando construimos el 21F, cuando recorrimos las provincias en la época que estábamos en el Comité de Lucha contra la Trata y, por qué no, también a través de las redes que se construyen con la Alameda Federal. Les aviso además a la audiencia que el 17 de diciembre, el primer cumpleaños de Francisco, donde nos mira desde el cielo y nos alienta desde el cielo, vamos a presentar el libro en nuestra querida sede en la Carre Directorio, en la Alameda, y luego vamos a seguir continuando el viaje por las periferias. Sí, también mencionar que obviamente estas presentaciones y estos viajes son posibles no solo, digamos, a los compañeros de los sindicatos y demás organizaciones, sino también a los compañeros y compañeras de la Alameda, en el caso de Salta, Estela Maris, de Marcelo, en el caso de Jujuy. Así que bueno, también mencionar, porque ellos tuvieron, Teresita, mencionarlos porque ellas estuvieron trabajando en la previa, durante y después, porque cada vez que la Alameda pasa por un colegio, por un sindicato, por un espacio cultural, quedan un montón de demandas que hay que atajar, hablando mal y pronto. Algo que vamos a compartir en esta semana, fuimos tirando obviamente durante toda la intensísima semana donde los compañeros estuvieron recorriendo los rincones profundos del NOA, de Salta y Jujuy. Hemos ido compartiendo centralmente en las redes de Gustavo y también de la Alameda diferentes fotografías y videos y demás alrededor de las actividades, pero esta semana también vamos a tratar de sacar una gacetilla completa para que tanto los medios como los compañeros y amigos que nos siguen tengan la información sistematizada de todo lo que significó esta especie de gira de presentación del libro. Y yo que pude ver el material, parte que todavía no hemos difundido, los testimonios de tantos presentes en las diferentes presentaciones que han sido en diferentes localidades, han sido o en espacios institucionales o en espacios de base, y en todos ellos la expresión de los testimonios que han podido recoger, lo que yo veo de común es este reencuentro con cierta esperanza, ¿no? Porque estamos todos como también abatidos, molidos a piñas de la realidad, y parece que está todo medio difuso y estamos muy compartimentados, y Francisco naturalmente vuelve a ser un factor unificador de lo mejor de nuestro pueblo, y a mí me pareció que eso se veía en los ojos y en la expresión de todos aquellos a los que ustedes entrevistaron, que algunos eran sindicalistas, otros eran curas, otros eran docentes, otros eran compañeros de los pueblos originarios, diferentes personas, y creo que en todos habitaba como esa misma esperanza, ¿no? Así que en buena hora que este libro y esta forma también de transmitir el legado de Francisco sirva para la esperanza y la unidad de nuestro pueblo, ¿no? Sí, y un factor unificador no solamente por su mensaje, por un mundo justo, inclusivo y sustentable, contra la cultura del descarte, contra el consumismo desenfrenado, por crear comunidades inclusivas, comunidades organizadas, sino además porque todo lo que decía Francisco se sustentaba también en la ejemplaridad en el ejercicio del poder. Hay que recordar que Francisco no solamente era el líder de 1.200 millones de católicos, ya 1.300, porque más de 100 se han incorporado, han retornado a la iglesia a partir de del magisterio de Francisco, sino también por la manera austera, digamos, completamente humilde, en que ejerció la jefatura de Estado de uno de los estados más influyentes del planeta, que haría pasar vergüenza a cualquiera de estas personas que a veces son electas concejales y bueno, cambian de pareja, cambian de auto, ponen vidrio polarizado, se olvidan de los vecinos, se olvidan de lo que prometieron en campaña y empiezan a vivir en lugares fastuosos. Claramente Francisco, habiendo sido el argentino más importante de la Argentina, nos dio una clase de humildad en el ejercicio del poder, esta ética social que pedía Perón en el modelo nacional como condición necesaria para tener una patria justa, libre y soberana. Será hasta la próxima. Esto es Laudatistas.
Este fue el capítulo 26. Feliz día de la militancia para todos. Nos vemos. Gracias. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años.